Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente el profesor Melvin Silva y estamos dando comienzo a una videoclase orientada o dirigida a los estudiantes de 10º grado en el área de física. El tema que vamos a comenzar a examinar a partir de la clase de hoy es las leyes de Newton y nos vamos a enfocar en el concepto de dinámica del movimiento. Muy bien. Estamos saliendo pues particularmente de lo que era el estudio de la cinemática, en donde nos concentramos más que todo en la naturaleza del movimiento, ¿verdad? La aceleración, el tiempo, los cambios de posición, pero no nos interesábamos en conocer las causas del movimiento. A través de las leyes de Newton, nosotros vamos a poder explicar la naturaleza o subyacente o las causas que están detrás de ciertos movimientos. Así que vamos a prestar mucha atención a esta clase porque esta es la primera de las leyes de Newton de una serie de 3 videos que vamos a hacer y en donde vamos a ir dando elementos que nos van a ir sirviendo, ¿verdad? En los temas más adelante, cuando ya estemos aplicando las leyes de Newton a problemas de la vida real. Así que muy atentos a los puntos importantes que vamos a considerar a partir de ahora. Puntos importantes. La dinámica. La dinámica estudia la relación entre el movimiento y las fuerzas que lo provocan. Ya lo habíamos mencionado al inicio, en la introducción de este video, de que la dinámica del movimiento, ¿verdad? Nuestro interés ahora es concentrarnos en las causas que están detrás de esos movimientos. Y como lo menciona aquí, son fuerzas que lo provocan. Entonces, el concepto de fuerza es un concepto básico, fundamental, antes de que comencemos a examinar las leyes de Newton. Bueno, entonces definamos fuerza. ¿Qué es la fuerza? La fuerza es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su entorno. Una definición cotidiana y que de repente conocemos mejor es que la fuerza es un empujón o tirón. Todos tenemos una idea vaga de lo que es fuerza. De hecho, todos los días ejercemos fuerzas o sentimos sobre nosotros la influencia de fuerzas. Por ejemplo, cuando levantamos un cuaderno, ¿verdad? Estamos ejerciendo una fuerza sobre ese cuaderno que obliga a que salga de su estado de reposo sobre una superficie, sobre una mesa, podría ser, y lo sometemos, ¿verdad?, a una fuerza y por lo tanto cambia ese estado a movimiento. Ahora está el cuaderno en movimiento, mientras nosotros estemos actuando con una fuerza sobre él. De igual manera, podríamos hablar de una silla, una mesa, están en reposo. Podríamos decir que no hay fuerzas, pero sí, hay fuerzas participando en ese sistema y que permiten que esa mesa, que esa silla, no se muevan. Lo que sucede es que la suma de fuerzas que están actuando en esos sistemas, en particular mesas, sillas, cualquier otro objeto inerte, la suma de fuerzas es cero. Más adelante vamos a definir esas diferencias entre la suma de fuerzas cero y la suma de fuerzas igual a un valor específico. Entonces, ya quiero que tengamos la idea de lo que es una fuerza. Vean la imagen que tenemos aquí abajo. Hablábamos de tirón o empujón. Bueno, en el primer caso tenemos un ejemplo de un empujón, ¿verdad? La mano se coloca detrás del objeto y entonces se empieza a tirar hacia adelante, ¿verdad? Y la fuerza está, como se muestra en la figura, dirigida en la misma dirección, ¿verdad? Del empujón, ¿sí? En el caso del tirón, pues están la mano que está incidiendo en este sistema, ¿verdad? Puede ser otra causa, pero en el ejemplo así está tirando a través de una cuerda el objeto y la fuerza pues está en la misma dirección hacia donde está la mano que está ejerciendo esa fuerza. Entonces, empujón y tirón, que es la definición cotidiana de la fuerza. Ahora, como nos menciona a la derecha, la acción de una fuerza puede provocar que un objeto estático se mueva o bien sufra un cambio de velocidad. Es lo que les decía yo, por ejemplo, de un cuaderno o cualquier otro objeto que nosotros movamos. Cuando cambia de su estado de donde está ubicado y se mueve, es porque está actuando una fuerza. ¿Y quién la está ejerciendo? La estamos ejerciendo nosotros cuando tomamos ese objeto. O cuando queremos empujar una caja muy pesada,
¿verdad? Nos toca de repente hacerlo a manera de empujón. Nos colocamos detrás de la caja y empezamos a tirar hacia adelante. O a través de una cuerda, cuando se remolca un automóvil, por ejemplo, se amarra, ¿verdad?, a otro automóvil por delante y entonces el carro que lo está remolcando está ejerciendo una fuerza de tirón sobre el automóvil que está averiado, ¿verdad? Solo para darles ejemplos cotidianos de cómo nos encontramos a la acción de la fuerza en todo sentido. Y bueno, pues como menciona a la derecha, un objeto que puede estar estático a través de una fuerza puede ser que bien siga estático, ¿verdad? Puede ser que la fuerza no incida lo suficiente para cambiar su estado inerte, por así decirlo, o también puede ser que sufra un cambio en su estado de movimiento, ¿verdad? Que de estático pase a moverse, o si lleva cierta velocidad, pues gana más velocidad o pierde velocidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a ir ampliando más adelante. Ahorita solo estamos conceptualizando los aspectos importantes que tienen que ver con las leyes de Newton, la dinámica y lo que es el concepto de fuerza. Vamos a hablar ahora de tipos de fuerzas comunes, las que vamos a encontrar en este estudio en particular. Vamos a hablar primeramente de la fuerza normal. La fuerza normal se representa con la letra N, aunque en los materiales de texto aparece en forma vectorial. Nosotros no la vamos a representar de esa manera, ¿verdad? La vamos a representar, vamos a hacer aquí el ejemplo para que ustedes conozcan. Vamos a utilizar, bueno, N, como es una fuerza, las fuerzas son vectores. Permítanme, vamos a cambiar el color. Y entonces, pues, aquí y en el material de donde extrajimos esta información, pues se representa de esta manera. Ya sabemos que esta es una representación de vector. Pero nosotros, para efectos más comunes y que también se encuentran en algunos libros de texto, vamos a utilizar esta letra N de forma pues adornada, ¿verdad? Para representar la fuerza normal. No vamos a estar usando la flechita, sino simplemente esta N estilizada. Esa es la que vamos a usar. Entonces, observen ustedes que en la figura, esa fuerza es como el resultado de la acción del objeto sobre la superficie. ¿Qué quiero decir con esto? El objeto que está sobre una superficie está empujando esta superficie hacia abajo por acción de su peso. El peso del objeto está incidiendo hacia abajo, ¿cierto? Entonces la superficie ejerce una fuerza hacia arriba con el mismo valor. Y esa fuerza es la que se conoce como la fuerza normal. Esta fuerza normal siempre va a ser perpendicular, me comí una R ahí, por cierto, perpendicular a la superficie. O sea que va a formar un ángulo siempre de 90 grados con respecto a la superficie de contacto. Esto es importante que lo entiendan. Vean, por ejemplo, en el plano inclinado, igual, ¿verdad? En este caso no es completamente el peso porque el peso siempre está dirigido hacia abajo. Más adelante vamos a explicar esto, pero vean que la normal siempre está ubicada de forma perpendicular a la superficie de contacto, formando el ángulo de 90 grados con respecto a la superficie, ¿verdad? Entonces puede estar en cualquier ángulo ubicada esa superficie y la normal siempre va a formar un ángulo de 90 grados. Podemos agregar aquí ya con la nomenclatura que yo les estaba indicando y con la que vamos a trabajar, ¿verdad? Si por ejemplo aquí tenemos la superficie, voy a hacer el más sencillita, ¿verdad? De la primera que hicimos, que les mostré. Aquí tenemos la cajita o el objeto y la fuerza normal, pues siempre va a formar un ángulo de 90 grados de la superficie. Con respecto a la superficie, si ustedes ven, pues acá forma un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Un ángulo recto, y esta es la que se conoce como la fuerza normal. Qué rara me salió esa N, la vamos a corregir. Ahora sí es de mi gusto. Entonces, esa N estilizada es la que vamos a usar nosotros para representar la fuerza normal, aunque
les hago hincapié también, si les apareciera, ¿verdad? Esta n en forma vectorial también es una representación adecuada de la fuerza normal. Pasamos a la fuerza de fricción, que es otra fuerza común. La fuerza de fricción F también es por acción, ¿verdad? Entre el objeto y la superficie. ¿Cómo lo podemos entender? Si, por ejemplo, este objeto que tengo aquí se está moviendo hacia la derecha, ¿sí? Hay una fuerza de respuesta, que más adelante vamos a dar la definición concreta de ello, ¿verdad? Hacia el lado contrario del movimiento del objeto. Si este objeto está estático, no se está moviendo, pero estuviera en un plano inclinado, ese objeto tendría la tendencia a ir deslizándose hacia abajo. Entonces, ¿qué lo mantiene en su posición? Lo mantiene en su posición una fuerza contraria a la intención de movimiento que se conoce como fuerza de fricción. La fuerza de fricción siempre va a ir paralela a la superficie de contacto. O sea que, en este caso, como es horizontal, la fuerza de fricción también es horizontal. Y si es en un plano inclinado, como en el que tenemos en este ejemplo de arriba, la fuerza de fricción iría inclinada en la misma dirección de la superficie de contacto. Por eso dice acá, una superficie puede ejercer una fuerza de fricción sobre un objeto y es paralela a la superficie. Entonces, la nomenclatura está adecuada, solo que nosotros no vamos a utilizar la flechita para términos prácticos, ¿verdad? Ya van a ver que nos vamos a ir simplificando, ahorita solo estamos conceptualizando. Vean, por ejemplo, en un plano inclinado, para agregarles uno más, entonces tenemos acá la cajita, o el objeto. En este caso estamos trabajando con cajitas porque son figuras sencillas de dibujar. Y tenemos pues que ahora el objeto tiende a moverse hacia adelante por efecto del mismo peso de él, ¿verdad? Pero ¿qué lo mantiene fijo? Lo mantiene fijo la fuerza de fricción. Y aunque estuviera en movimiento, siempre y cuando la superficie tenga fricción, un coeficiente de fricción adecuado, entonces la fuerza de fricción va a estar haciendo un trabajo ahí, ¿verdad? De frenar, ¿verdad? El movimiento del objeto. Entonces, este sería nuestra representación, miren, en un plano inclinado de lo que es la fricción, que se representa con una F minúscula, ¿verdad? La fuerza de fricción, mientras que la normal la representaremos con una N en mayúscula estilizada. Así vamos a trabajar, ese es mi sistema de trabajo. Y como les digo, no es que es una camisa de fuerza usarlos así, pero así voy a estar trabajando yo. Y para que me entiendan entonces en mis explicaciones, yo les doy las nomenclaturas que suelo utilizar. Bueno, entonces tenemos ya dos fuerzas identificadas, que es la normal, perpendicular a la superficie, y la fricción, que siempre se opone al movimiento del objeto y es paralela a la superficie. Otra fuerza más, la fuerza de tensión. La fuerza de tensión, la fuerza de un tirón ejercida sobre un objeto por una cuerda, un cordón, etcétera, se conoce como fuerza de tensión. ¿Verdad? Cuando trabajemos en un sistema en donde hay cuerdas o otro tipo de objeto, cables, etcétera, la fuerza que está ejerciendo ese cable sobre el objeto la vamos a denominar como fuerza de tensión T. ¿Verdad? Así va a ser la nomenclatura que vamos a utilizar aquí, sí. Solamente que vamos a omitir la flechita que está arriba. Fuerza de tensión T. Ahora, en el caso del peso, el peso se representaría por W. El tirón de la gravedad sobre un objeto es una fuerza de largo alcance y es una fuerza que actúa a la distancia y siempre estará dirigida hacia el centro de la Tierra. Una cosa sobre la fuerza de tensión, siempre va dirigida en el mismo sentido de la cuerda, ¿verdad? En el caso del peso, este siempre va a ir dirigido hacia el centro de la Tierra, o sea, hacia abajo, así como coloquialmente lo decimos nosotros, ¿verdad? El peso, porque es producto de la atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre los cuerpos. Entonces, por eso siempre va a estar dirigida hacia abajo, así como la aceleración de la gravedad conocemos, la dirigimos hacia abajo, ¿verdad? Porque también es por la incidencia del centro de la Tierra. ¿Estamos claros? Cuatro fuerzas básicas que vamos a trabajar. La fuerza normal, la fuerza de fricción,
la fuerza de tensión cuando son cuerdas y el peso. Tomémosle mente a eso. Para describir una fuerza vectorial F, debemos indicar la dirección en la cual actúa y también su magnitud, es decir, la cantidad que describa cuánto y qué tanto la fuerza empuja o tira. Entonces, la dirección es importante, sobre todo saberla, ¿verdad? Porque eso va a definir nuestro análisis de fuerzas cuando ya tengamos sistemas más complejos, ¿verdad? En donde participen dos o más fuerzas. Ahorita como estamos en la parte de definiciones, pues nos estamos concentrando solo en una fuerza. Veamos el ejemplo 1. Indique la magnitud y dirección del vector fuerza indicado en la figura. Aquí me dan una figura, vean la cajita sobre una superficie horizontal, ¿verdad? Y tenemos que la fuerza está actuando con un ángulo de inclinación de 30 grados y el valor de la fuerza es de 10 newton. 10 newton. Bueno, dicho sea de paso, porque no lo había explicado, aquí lo tenemos abajo. La unidad de magnitud de fuerza en el sistema SI, o sea, en el sistema internacional, es el newton, que en su forma abreviada se representa como una N. ¿Lo vemos? Como una N en mayúscula. Y esa es la razón también por la cual nosotros la normal la representamos de forma estilizada, para que no se confunda con newtons, ¿verdad? Entonces ahora, bueno, veamos. Magnitud. La magnitud es el valor que tiene esta fuerza. Y la magnitud, de acuerdo al dato que tengo aquí, es de 10 newtons. 10 newtons. Y la dirección es 30 grados, que es el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal, ¿verdad? Con respecto a la horizontal o, bueno, más adelante le explicaré también ese detalle. Esta horizontal tiene que estar siempre paralela al plano, ¿verdad? De contacto del objeto. Entonces tenemos aquí magnitud 10 newton y dirección 30 grados. Era todo, ¿verdad? Solo identificación. Pero ahora vamos, en el siguiente ejemplo, vamos a resolverlo. Vamos al ejemplo 2. Ejemplo número 2. Encuentre las componentes de la fuerza mostrada en la figura. Vean que es la misma figura. Entonces ahora vamos a aplicar lo que ya hemos aprendido sobre vectores, ¿verdad? Y sobre todo lo que se ha visto en matemáticas, ¿verdad? Porque imparto la clase de matemáticas. En cuanto también al uso de ángulos de funciones trigonométricas. Entonces tenemos 10 newton, que es la magnitud del vector fuerza, y el ángulo que es de 30 grados. Recordemos, la fuerza en X, que es la componente de la fuerza en el eje X, es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. La fuerza en Y, que es igual a la fuerza multiplicada por el seno del ángulo. Entonces, en X es por el coseno, en Y es por el seno. Eso es un recordatorio aplicado ahora al concepto de vector fuerza. Entonces, resolvamos, planteemos. Antes que nada, voy a hacer aquí una representación en el dibujo para que quede claro qué es lo que vamos a buscar. Miren bien. Lo que yo voy a buscar entonces son las componentes en X y la componente en Y. Estas son las que vamos a buscar. Y entonces aquí vamos a escribir la fuerza en X. Y aquí vamos a escribir la fuerza en Y. Ahora vamos a aplicar estas formulitas que tenemos aquí para resolver. Tendríamos para Fx, para la fuerza en X, que esto es igual al valor de la fuerza, que sería 10. Ya lo habíamos identificado, ¿verdad? El vector fuerza. La magnitud del vector serían 10 newton. Multiplicado por el coseno del ángulo, que sería en este caso 30 grados. Sacamos nuestra calculadora y procedemos a resolver. 10 por el coseno de 30 grados.
con 3 cifras significativas, o sea, y también con 2 decimales, pues. Vamos a dejarlo así, redondeado, sería 8.66. 8.66, ¿verdad? Newtons. Recuerda que la fuerza es en newtons. ¿Cómo interpretamos esto? De acuerdo a la fuerza que está actuando, que es la que tenemos en rojo fuerte, o sea, al descomponerlo en sus factores, en sus componentes, perdón, en sus componentes, pues tenemos que se está ejerciendo una fuerza en el eje X equivalente a 8.66 newton. Ahora vamos a averiguar la fuerza que se ejerce en el eje Y, que sería multiplicar entonces 10 newton por el seno de 30. Fy, utilicemos calculadora, 10 por el seno de 30 y me da exactamente 5. 5 newtons. Y tenemos pues la respuesta que queríamos identificar. Utilizando estas simples y sencillas fórmulas, que ya no son nuevas para ustedes, porque en la parte de la cinemática, sobre todo en lanzamiento de proyectiles, pero allá era con vector velocidad, ¿va? Las utilizábamos. Son similares, solo que ahora lo hacemos con fuerzas. Vean este caso especial que les resalto aquí abajo. Dice lo siguiente. Los ejes de coordenadas no siempre son verticales y horizontales. En el caso de un plano inclinado, los ejes se ajustan convenientemente haciendo coincidir el eje X con la superficie del plano. Entonces, veamos aquí a la derecha. Tenemos una figura que la voy a ampliar un poquito porque la veo muy pequeñona. Ampliémosla para que se vea bien. Aunque se nos divague un poco la imagen, pero se va a ver más detallado, ¿verdad? Ahí creo que se ve. Perfecto. Entonces tenemos que hubo una rotación de los ejes XY para las componentes. ¿Sí? Porque siempre que nos topemos con un plano inclinado, vamos a necesitar simplificar nuestro trabajo. Y si lo hiciéramos respetando la parte horizontal y vertical, como siempre lo hacemos, se nos complicaría. En verdad, se nos complicaría mucho. Por lo tanto, ya se sobreentiende cuando vean un plano inclinado que el eje X va a ir paralelo al plano. ¿Lo vemos? Va a ir paralelo al plano y el eje Y iría perpendicular, o sea, un ángulo de 90 al plano. Perfecto. Vamos a seguir ampliando esto. Vamos a ver, ejemplo 3. Una fuerza F actúa sobre una caja con un ángulo de 45 grados. La caja está sobre una superficie plana sin fricción. Elabore un diagrama de cuerpo libre DCL del sistema de fuerzas que participa. Muy bien. Lo que vamos a hacer en este momento es solamente plasmar las ideas que nos describe el ejemplo 3. Y después lo vamos a resolver. Porque lo que me están pidiendo es un diagrama. ¿Qué es un diagrama? Un dibujo, ¿verdad? Es un dibujo que nos va a permitir a nosotros plantear, ¿verdad? Toda la serie de fuerzas que están participando de una forma sistemática y organizada. Entonces, bueno, entonces dice que una fuerza X, una fuerza F actúa con un ángulo de 45. Me dan el ángulo, ¿verdad? No necesariamente me lo tienen que dar por lo que vamos a hacer ahorita. Pero bueno, me lo dieron ahí, ¿verdad? Entonces tengo acá que esto es de 45 grados. Y pues esta línea que tracé abajo, ¿verdad? Es con respecto a la horizontal para ilustrar el ángulo con el que estamos trabajando. La fuerza sería pues en la parte de arriba, pero vamos a quitar esa de ahí, para que no se confundan. Después la vamos a agregar cuando ya estemos resolviendo. Entonces tendríamos acá fuerza. Ya me acordé por qué lo estábamos haciendo, ¿verdad? Era para el ángulo de 45. Agreguémoselo para identificar el ángulo que tiene el vector fuerza que está incidiendo sobre esta caja.
Entonces aquí sería 45 grados. 45 grados. Que sería el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal del vector fuerza. Y nos dicen pues que es una superficie plana sin fricción. O sea que en este caso no hay fricción entre la caja y el suelo. Es como si fuera una pista de hielo, ¿verdad? En las pistas de hielo la fricción es casi cero. Es un buen ejemplo para que lo entiendan. Ahora, ¿qué sucede en una superficie sin fricción con la acción de esta fuerza? El diagrama de fuerzas nos va a dar a nosotros un acercamiento a lo que sucede. Vamos a ver. Acá. Estoy repitiendo el objeto porque vamos a trabajar sobre él. Muy bien. Observen que en el primer dibujo pues solamente tengo los datos que me dan directamente. Pero ahora aquí vamos a sacar conclusiones. En el diagrama de cuerpo libre. DCL. Por lo general lo vamos a abreviar como DCL. Bien. ¿Qué necesitamos? Para un análisis de diagrama de cuerpo libre necesitamos que esta fuerza que tiene un ángulo la descompongamos en sus componentes. Vamos a ver. Entonces ya vimos cómo se hace, ¿verdad? En la parte horizontal, paralela a la superficie de contacto, y el otro sería perpendicular a la superficie de contacto. Entonces ahora que ya tenemos las componentes trazadas, pues representémoslas adecuadamente. Veamos. Tenemos aquí, pues la vertical sería fuerza en Y. Ya lo sabemos, ¿verdad? Vamos a poner en otro color. Acá sería la fuerza en Y. Y ya en horizontal, paralela a la superficie, la fuerza en X. Como no hay fricción, esas serían las fuerzas que estarían actuando. En horizontal no hay otra fricción, otra fuerza que esté actuando, porque no hay fricción. ¿Estamos? Ahora, hay otra fuerza que sí está actuando, que es el peso del objeto. Ese tiene que participar, si no el objeto, bueno, todos los objetos tienen que tener alguna masa, ¿verdad? Si no, ¿cómo van a existir? Y si tiene masa, tiene peso. Más adelante explicaremos la diferencia entre masa y peso. Ahorita solo estamos conceptualizando y dando detalles que nos van a servir de mucho más adelante. Bueno, entonces, han observado que estoy trabajando con un punto central. No sé si ya lo notaron, ¿verdad? Estoy sacándolo desde aquí. Es porque ese punto se conoce como el centro de masa de la figura. No es que hemos medido ni nada por el estilo, pero como es una cajita, se asume que es el centro de la cajita, ¿verdad? Del cuadradito. Cuadradito. Ay, ya, pronuncié mal. Del cuadrado. Entonces, ese punto central es donde supuestamente, de forma puntual, actúan todas las fuerzas. Porque ya van a ver ustedes más adelante, que estas cajitas o cualquier otro tipo de objeto con el que estemos trabajando, las vamos a considerar como una forma puntual, como una partícula, ¿verdad? Pero ahorita estamos más que todo analizando todas las fuerzas que participan para que entendamos. Bueno, entonces aquí faltaría solamente representar el peso dirigido hacia abajo. Pero todavía no es el diagrama de cuerpo libre. Algunos podrían dejarlo así, pero estamos hablando de fuerzas puntuales, entonces voy a hacerlo de la manera puntual. Vamos a ver, vamos a hacer acá. Ese sería el punto que tengo acá. Lo vamos a mover porque es un poco más arriba. Ese sería el punto. Y ahora vamos a trabajar con las fuerzas. La fuerza vertical, que sería la componente de la fuerza. Y creo que aquí me faltó otra. Ya la vamos a agregar. Tendríamos la fuerza F, que es la fuerza original que me dieron. Y estas dos pues son sus resultantes en componentes, ¿verdad?
tendríamos el peso dirigido hacia abajo. Y tendríamos arriba que aparte de la fuerza en Y, que es la componente de la fuerza, hay otra que está trabajando, que es la normal. Recuerden que la normal es la que aparece perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, la voy a hacer de otro color acá para que se distinga, se sepa que son dos fuerzas las que están trabajando y un poquito al lado para que se vea que hay dos fuerzas. ¿Lo vemos? Ahí lo tenemos ya. Entonces ahora solo nos toca referenciar cada una de ellas y ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Este sería acá hacia abajo, sería el peso. Dejémoslo en rojo, no importa. Aquí sería la fuerza en X, que es la resultante, ¿verdad? De la componente de la fuerza, que es esta que está acá. El ángulo también hay que representarlo, no puede faltar. 45 grados. Y hacia arriba tenemos dos fuerzas. Tenemos la fuerza en Y y también tenemos la fuerza normal. O sea que hay dos fuerzas que están trabajando en sentido vertical hacia arriba, una en sentido vertical hacia abajo, que es el peso, que siempre va dirigido hacia el centro de la Tierra, la fuerza que nos dieron con el ángulo de 45 y su componente correspondiente en X. Y no hay fuerzas, como vemos en el sistema, hacia la parte izquierda. Muy bien, entonces aquí lo que acabamos de hacer es el primer diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? No sé si antes habían visto ustedes esto, pero es importante que dominemos esta descomposición que acabo de hacerles, ¿verdad? Este sería el diagrama, vamos a escribir bien eso, diagrama de cuerpo libre. Bueno, entonces recuerden que estamos en pandemia, estamos en casita y a veces hay ruidos ahí que contaminan la calidad de los videos, ¿verdad? Entonces, comprensión, por favor. Bueno, pasemos a un siguiente ejemplo, no quiero hacer muy largo este video. Ya hemos introducido lo más básico. Miren lo que nos dice este. Traza el diagrama de cuerpo libre de CL de una caja de peso W, colocada sobre un plano inclinado a 30 grados. Sobre la caja actúa una fuerza paralela a la superficie de contacto y hay fricción entre el plano y la caja. O sea, ahora sí hay fricción. Va a participar esa fuerza en este sistema. Plano inclinado, ¿verdad? Como nos dan 30 grados, más o menos calculo. Ahorita solo los diagramas son trazados, son como cuando hacemos un croquis de un mapa, ¿verdad? Me dice, ¿me puede hacer un croquis que quiero llegar a tal lugar? Entonces hacemos un papelito, hacemos un dibujito, ¿verdad? Que no corresponde exactamente a las medidas, pero sí tiene que tener exactitud en la idea que se quiere plantear. En eso sí hay que ser exactos. Entonces, voy a dibujar la cajita. Ahí está la cajita. Y pues entonces en este caso, pues aquí vamos a hacer el análisis y después pasamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Dice acá el peso es W. ¿Hacia dónde va el peso? Pues va hacia abajo. Entonces ese sí lo vamos a trazar. Siempre va dirigido hacia el centro de la Tierra, en vertical. También vamos a trazar aquí, dice que actúa una fuerza paralela a la superficie. Bueno, no dice hacia dónde. Voy a asumir, como no me da detalles si es para arriba o si es para abajo, voy a asumir que es para abajo. Ustedes podrían haber decidido el lado contrario, no hay problema. Esa sería la fuerza que está actuando. Vamos a referenciar estas dos para que no se nos confundan. Tendríamos aquí el peso W y aquí tendríamos la fuerza F. Muy bien, entonces ahora nos habla de que hay fricción y ya explicamos qué es la fricción. La fricción siempre se va a oponer a la acción de una fuerza, porque esta fuerza está intentando hacer que esta caja se mueva en esta dirección, ¿verdad? Entonces, la fricción siempre va a estar opuesta a la intención de movimiento de la caja, para que se hagan una idea. Siempre. Es como un freno, va a tratar de frenar el movimiento. Entonces, esa fricción siempre la vamos a representar muy cerquita de la superficie. Ahí está. Esa sería la fuerza de fricción.
Se representa por la letra F y va paralela a la superficie de contacto, como pueden ver, opuesta a la fuerza que está incidiendo o a la intención de movimiento de la caja. ¿Qué otra fuerza hace falta ahí? Hace falta una que no debe faltar cuando hay contacto entre superficies, que es la fuerza normal. La normal siempre, por definición, va perpendicular a la superficie de contacto. La superficie de contacto está aquí, miren, en este ángulo. Entonces, formando un ángulo de 90 me sale inclinada, ¿verdad? La normal. ¿Lo vemos? ¿Correcto? Muy sencillo, ya cuando lo vemos en detalle. Y a ustedes les va a servir de mucho porque en muchos ejercicios, vale el juego de palabras, llevan este tipo de planos. Ahí tenemos la fuerza normal. Ahora en rojo voy a hacer un agregado. Recuerden, dijimos que en los planos inclinados el eje X pasa a ser el que está aquí, ¿verdad? Pero vamos a trabajar con rojo, sí. El eje X estaría en la misma dirección del plano inclinado. Y en la normal, vean ustedes, tendríamos el eje Y. Solo para que tengan una referencia, ¿verdad? Ahí está el plano cartesiano, solo que girado, ¿verdad? Ligeramente, de acuerdo al ángulo. Me falta también indicar el ángulo, que el ángulo es de 30 grados, eso no puede faltar aquí. Todos esos datos tienen que ir exactos. Lo que sí podemos variar es las dimensiones. La caja podría haber sido más grande, más pequeña, ¿verdad? Solo es una representación. Pero los datos sí tienen que ir representados de forma correcta. Y ahí tenemos pues la referencia de las fuerzas. Lo que sucede aquí es que nos faltaría pues descomponer la fuerza W. Pero lo vamos a dejar así, porque estamos solamente conociendo. Ya cuando estemos resolviendo ejercicios aplicados con planos inclinados, y ya conozcamos un poco más sobre las leyes de Newton, entonces sí, vamos a hacer la descomposición de la fuerza W que hace falta. Lo vamos a dejar hasta aquí, solo para que lo entendamos. Ahora, pues, hablando de fuerzas puntuales, entonces hacemos el respectivo planteamiento. Esta sería la fuerza normal. Esta sería la fuerza en F, la fuerza F. Tendríamos el peso que siempre va dirigido al centro de la Tierra. Y la fuerza de fricción, que es respuesta a la acción de la fuerza que va dirigida en el sentido X. Esas serían las fuerzas. ¿Lo vemos bien? Y entonces, pues, planteamos acá los mismos datos que teníamos acá. Tenemos, pues, aquí la normal. Tengo aquí la fuerza de fricción. Tengo aquí la fuerza F. Y aquí el peso. Y ahí tenemos un diagrama de cuerpo libre, al que le falta todavía un detalle adicional, pero de descomponer la fuerza W. Pero no quiero entrar en ese detalle ahorita para no llenarles de confusión su mente. Lo que yo quiero es que aprendamos a hacer estos diagramas y a reconocer en dónde debe ir cada una de estas fuerzas. Ya más adelante, cuando lo dominemos mejor, vamos a hacer la descomposición que hace falta ahí, ¿verdad? Porque implica el uso de un ángulo, que es el ángulo de 30 como en el ejemplo que tenemos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre ya con una fuerza puntual, con un objeto puntual. ¿Comprendimos? Porque ahora lo que les toca a ustedes es ejercicios. La parte teórica es importante que la conozcan muy bien, pero pues que pongan en práctica también los ejercicios prácticos que hemos estado desarrollando. Así que en su cuaderno resuelvan estos ejercicios y háganlos conforme a lo aprendido en esta clase. Un objeto que sí les quiero resaltar antes de despedirme es este. Solo se les pide diagrama de cuerpo libre. Analícenlo. Les voy a ese reto, ¿verdad? Es un objeto colgado, observen. Hay una fuerza de tensión porque es una cuerda. Y entonces quiero que ustedes averigüen cuáles son las fuerzas que están participando aquí en este objeto que está colgado de una cuerda. El otro pues es un plano inclinado y no creo que tengan problema. Así que a trabajar. Feliz día.